Mónica Palencia, juicio que es urgente, por las mentiras incluso que se han dicho sobre las cifras de inseguridad y de violación de derechos y de cometimiento de delitos, donde le han mentido al Ecuador a plena luz del día. Entonces, hasta por mentirosa tienen que votarla. Si esta mujer tiene que irse, porque es un peligro, es una mentirosa consuetudinaria. Juicio importante. Y otro juicio importante, el tema de Diana Salazar. Entonces, ¿qué quieren? Que se dediquen a temas baladíes. ¿Y por qué quieren proteger a esa gente? Especialmente a la fiscal. Porque todo el mundo, como saben que la fiscal todavía está vigente hasta el 2025, salvo que sea destituida. Entonces, todo el mundo quiere cubrirse porque buena parte de los actores políticos del Ecuador tienen rabo de paja. Cuando dijo, bueno, ella ya dijo que no ha participado en la decisión de asaltar la embajada, y ahí lo vamos a dejar al tema. No, el tema no es así, y en el Ecuador no debemos dejar pasar el tema. El asalto a la embajada es una violación brutal a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que es condenado por todo el mundo, porque país que no condene un asalto como el que hizo el Ecuador, está condenado a que en algún momento alguna embajada de ese país sea asaltada y que le diga, ¿y usted por qué? Si usted no dijo nada en el caso ecuatoriano, más bien dijo que estaba bien lo que había hecho el Ecuador, ahora a nosotros también nos parece bien que asaltemos la embajada de su país. Entonces, un tema gravísimo. Entonces, porque ella como que no dijo nada en una entrevista con Carlos Vera, dijo que el asalto a la embajada estaba justificado por el estado de necesidad. Voy a poner un ejemplo. Si alguien está en un cuarto, y obviamente tiene que respetar los bienes de ese cuarto, que no atente contra nada, pero se declara un incendio y él ve que no tiene otra alternativa, tiene que romper los vidrios de una ventana, con una silla, con lo que sea, para poder salir. Entonces no le pueden decir después, ¿y por qué rompió la ventana? Porque tenía que huir del fuego. El fuego era más importante salvar la vida que romper una ventana. Entonces, ¿qué era lo que estaba justificando Mónica Palencia? Que el mal mayor era dejarlo ir a Glass, cuando Glass ya tenía asilo, pues. Según el oficialismo, el juicio político a 3 ministros del gobierno de Lazo no era para ellos retrasar el juicio a la ministra Mónica Palencia, sino para que no hubiese impunidad. ¿Qué criterio le merece, mi estimado doctor? Verá, yo tengo que tratar de no ser histriónico en mis intervenciones, pero esto merece una carcajada. Sí, o sea, ¿a quién le toman del pelo? O sea, el grupo de ADN, Novoa y su combo. O sea, que no quieren que se deje de llevar a cabo el juicio político con la gente de Lazo, porque se va a crear impunidad. Primero, el juicio político no puede llegar más allá de la censura. Destitución ya no, porque son funcionarios de la época de Lazo, el gobierno. Y la verdadera impunidad se da cuando un tema que es llevado a juicio político, consecuencia del juicio político, se lo lleva a la justicia penal o a otro tipo de justicia administrativa, caso de la Contraloría General del Estado. Entonces, en ese momento se puede decir que se está creando una impunidad. Pero mientras tanto es un juicio político. Es un juicio político, pero aquí quiero decir algo, porque a mí me interesa que la gente mejore su capacidad de análisis. Lo siguiente, no nos olvidemos de una cuestión, que Daniel Noboa Sin fue asambleísta durante el periodo que estuvo el presidente Lazo de presidente y también el mismo periodo de la Asamblea Nacional. Y cuando fue asambleísta fue chico silencio, no opinaba, no votaba por nada. Cuando habían temas donde las papas quemaban, le mandaba a la suplente. O sea, él, ¿cuándo votó algo en contra de Lazo? ¿O se preocupó de llevar a juicio político a un ministro de Lazo? Y ahora dicen que los juicios a los ministros de Lazo no se pueden dejar pasar. Pero sí, él nunca estuvo a favor de los juicios políticos. O sea, no le tomen del pelo al Ecuador. O sea, ya es el colmo. O sea, yo entiendo que la política genera un margen en donde se juega con ciertos conceptos para tratar de sortear los temas y crear una opinión favorable a lo que hace determinado actor político. Pero no obstante,
no tanto creyendo que somos un país de imbéciles que no entendemos nada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la acción de protección es respecto de derechos, cualquier acción de protección, de derechos constitucionales que han sido conculcados. Aquí no se trata de derechos, se trata de atribuciones de la Asamblea Nacional. No es un tema de derechos, es un tema de atribuciones. Y sobre esto ya hay un precedente de la Corte Constitucional. Cuando en alguna oportunidad se pronunció sobre una acción de protección anterior, y dijo que no se puede invadir las funciones ni invadir ni evitar que la Asamblea Nacional se le pueda mermar sus atribuciones. De tal manera de que es gana de fregar la pita, quemar tiempo, buscar algún incidente para que la gente crea que le están boicoteando lo que debe hacer Noboa. Aquí no pasa nada. Es un tema de que los juicios políticos, además que hay un sentido de oportunidad entre analizar lo que está pasando, por ejemplo, en la conducción de la seguridad del Ecuador, con Mónica Palencia, en donde ojalá en ese juicio político, verá lo que voy a decir, ojalá se acuerden del caso del asalto a la embajada, porque no veo que eso consta en el temario del juicio político. Es un tema gravísimo, y lo voy a explicar despacito porque es un tema grave. Porque primero el asalto a la embajada fue la violación del artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, un flagrante. Y segundo, porque la ministra Palencia dijo algo que le creyó López Obrador, como no. En México hay cosas que no se las entiende, y esta es una de las tantas cosas que no se entienden. Cuando dijo, bueno, ella ya dijo que no ha participado en la decisión de asaltar la embajada, y ahí lo vamos a dejar al tema. No, el tema no es así, y en el Ecuador no debemos dejar pasar el tema, y voy a explicar por qué. Porque si bien Mónica Palencia dijo que ella no tuvo nada que ver en la decisión, y que se envió un representante del ministerio a esa reunión. Entonces, lo primero que tiene que preguntarle a Mónica Palencia, ¿quién fue el funcionario que fue a la reunión aquella donde se tomó la decisión de asaltar la embajada? Porque va a aparecer algo, de pronto, no estoy asegurando, aparece que esa persona que fue a nombre de ella fue Esteban Torres, que era y es el viceministro. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta, y en ese momento ella estaba actuando de ministra de gobierno. Segundo, escúchenme bien esto, porque ella como que no dijo nada en una entrevista con Carlos Vera. Dijo que el asalto a la embajada estaba justificado por el estado de necesidad. Entonces, ¿qué es el estado de necesidad para los que no conocen esta materia? El estado de necesidad es cuando alguien tiene que hacer algo, o sea, cometer un mal menor en salvaguarda de no cometer un mal mayor. Voy a poner un ejemplo. Sencillo, burdo si se quiere, elemental. Si alguien está en un cuarto, y obviamente tiene que respetar los bienes de ese cuarto, que no atente contra nada, pero se declara un incendio y él ve que no tiene otra alternativa, tiene que romper los vidrios de una ventana, con una silla, con lo que sea, para poder salir. Entonces no le pueden decir después, ¿y por qué rompió la ventana? Porque tenía que huir del fuego. El fuego era más importante salvar la vida que romper una ventana. Entonces, ¿qué era lo que estaba justificando Mónica Palencia? Que el mal mayor era dejarlo ir a Glass. Cuando Glass ya tenía asilo, pues. Ya le dieron el asilo diplomático. O sea, ya le concedieron el asilo diplomático. Y en ese momento ya no cabe discusión alguna sobre si México tenía la razón en darle o no el asilo diplomático. Porque la Convención de Caracas sobre asilo diplomático le otorga esa potestad al país asilante, a México en este caso, que decida si es un asilado diplomático o no. Entonces ya tenía asilo diplomático. Y entonces evitar la fuga, como dicen ellos de Glass, no es fuga, es un salvoconducto en aplicación de un asilo diplomático. Entonces, para evitar la fuga o esta salvoconducto o que salga del país, asaltó a la embajada. El asalto a la embajada es una violación brutal a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que es condenado por todo el mundo, porque país que no condene
un asalto como el que hizo el Ecuador. Está condenado a que en algún momento alguna embajada de ese país sea asaltada y que le diga, ¿y usted por qué? Si usted no dijo nada en el caso ecuatoriano, más bien dijo que estaba bien lo que había hecho el Ecuador. Ahora a nosotros también nos parece bien que asaltemos la embajada de su país. Entonces, un tema gravísimo. Entonces, Mónica Palencia, juicio que es urgente, por las mentiras incluso que se han dicho sobre las cifras de inseguridad y de violación de derechos y de cometimiento de delitos, donde le han mentido al Ecuador a plena luz del día. Entonces, hasta por mentirosa tienen que votarla. Si esta mujer tiene que irse, pues es un peligro, es una mentirosa consuetudinaria. Juicio importante. Y otro juicio importante, el tema de Diana Salazar. Entonces, ¿qué quieren? Que se dediquen a temas baladíes. ¿Y por qué quieren proteger a esa gente, especialmente a la fiscal? Porque todo el mundo, como saben que la fiscal todavía está vigente hasta el 2025, salvo que sea destituida. Entonces, todo el mundo quiere cubrirse porque buena parte de los actores políticos del Ecuador tienen rabo de paja. Entonces no pueden darse el lujo de amagar, de hacer una cantidad de cosas porque en algún momento van a parar en la cárcel de La Roca. Entonces ahí está el tema.